Feliz tarde, feliz noche, queridos amigos que nos ven y nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Somos Estudio UDEL. Nos pueden seguir en nuestras plataformas digitales en YouTube como Estudio UDEL y en Facebook como Al Momento TV Virtual con una historia, nuestro lema, con una historia que contar. Sean todos bienvenidos a esta entrevista el día de hoy. Hola, pues hoy tenemos un gran amigo y colaborador del estudio UDEL. Lo tenemos por segunda vez, un gran amigo, escritor de España, a nuestro amigo Vicente José Gil Herrera. Mucho gusto, Vicente. Bienvenido a nuestro programa. Buenas noches, muchas gracias. Ok. Hoy tendremos una entrevista muy interesante porque estaremos hablando de un libro maravilloso que él ha escrito titulado El Viejo Gaucho. Es un libro de que tiene mucho que hablar, suspenso, también tiene momentos de intriga y creo que será muy interesante poder compartir con él, con usted, don Vicente, cada una de las partes que están mencionadas en ese libro. Por mí encantado. El capítulo 1 se titula La llegada y en su primer párrafo dice textualmente así: en una tarde de invierno, al caso no importa el año, salí de la ciudad de Córdoba enfilando la carretera 101, que parecía no tener fin. Atravesé pequeños poblados y villorrios, así como poblaciones más importantes, como Río Cuarto o Ecastec. Había circulado por más de 2 horas por la carretera 35 rumbo a Santa Rosa, hasta que sin saber cómo me encontré allí en La Pampa, Argentina. Así es la introducción, el primer párrafo del primer capítulo de su libro. Ahora, cuéntenos, Vicente, un poco sobre su recorrido desde la ciudad de Córdoba hasta la llegada a La Pampa. Hombre, era un recorrido incierto porque no conocía aquella carretera. Perfecto. Encontraba alguna gente en los pueblos para preguntar, pero me guiaba fundamentalmente por un mapa y una brújula, Ok, porque sinceramente únicamente sabía en qué dirección ir para encontrar la Pampa. así es. El recorrido fue largo porque las carreteras no eran demasiado buenas. Tampoco conocía el coche porque lo acababa de alquilar. Comprendo. Y realmente iba con esa incógnita de que no sabía qué me iba a encontrar al llegar a La Pampa si es que llegaba. Perfecto. Pero efectivamente llegué y me di cuenta que había llegado porque la carretera se convirtió en camino. El camino se convirtió en unas rodadas que vosotros que vivís o conocéis el campo, sabéis que cuando se pasa con un coche, se pasa con coches varias veces por un sitio, quedan unas rodadas y queda hierba en el medio. ¿Entiendes? Perfecto. Bueno, pues ahí ya empecé a ver que había pasto debajo del coche y empecé a suponer que estaba en la pampa. Y lo averigüé cuando, bajándome del carro, miré al horizonte y veía casi cómo se curvaba la tierra. Entiendo, entiendo. Se veía todo, o sea, un sinfín, kilómetros y kilómetros de terreno, todo llano, todo con una vegetación muy rudimentaria, muy escasa, en muchas partes medio seca, en otras partes reverdeciendo, y a lo lejos vi muchos puntos, como una especie de, podríamos decir, nube negra, y había un punto más alto que los otros. Entonces supuse que era ganado y dejé de suponerlo cuando empezó el viento a llegarme el sonido de las vacas. Y Comprendo. entonces supuse que era un vaquero o un gaucho el que estaba montado en un caballo y por eso se veía más alto. Interesante. Eh, Luego de introducirse más en La Pampa, usted en su libro hace una descripción. Cuéntenos qué sintió usted en ese momento a la llegada a ese lugar. Bueno, cuando me acerqué, dejé el carro un poco distante del gaucho, porque ya lo vi al gaucho, Sí,
y me acerqué caminando con tranquilidad y el aspecto, o sea, el cuadro era pintoresco, la vaca de fondo, el gaucho montado en un caballo, el caballo medio espatarrado, con la cabeza caída como se ponen cuando tienen calor, con una oreja tiesa para arriba y otra para un lado. Comprendo. Parecía que estaba muerto, pero se veía que no estaba muerto porque no se caía. ¿Me entiendes? Así Entonces es. me acerqué, saludé, me presenté y este muchacho se me presentó a mí diciendo que era Oscar. Para mí es Oscar, pero para él, con su acento, era Oscar. Entonces Comprendo. comenzamos a hablar, me preguntó que a qué venía, le dije que a conocer La Pampa y me dijo, pues ya la he visto. Como esta es toda, Así es. ¿me entiendes? Sí. O sea, casi me estaba echando. Entonces le ofrecí un cigarrillo, tardó, pues no lo sé, entre 1 minuto y 2 minutos en cogerme el cigarrillo. Cada vez que le preguntaba una cosa, tardaba un montón de tiempo en contestar y me fui acomodando a eso. Yo estaba acostumbrado a unas respuestas rápidas como las que tenemos acá en este momento. Perfecto. Pero a él le decías una cosa y te tardaba un par de minutos. No es que tuviera que pensar. Yo creo que es que le costaba salir la voz de dentro o algo por el estilo, ¿no? Comprendo. Entonces me invitó a acercarme a donde ellos acampaban y me acerqué con el coche a una distancia considerable de las vacas para no espantarlas. Entiendo. Eh, Hay algo interesante que podemos notar. La Pampa es una provincia en el centro de Argentina. En las amplias llanuras pampeanas hay muchas estancias sobre los terrenos y fértiles acerca de la relajada Santa Rosa, capital de la provincia. En el sudoeste está el Parque Ligüe-Calel, alberga lagartijas, pumas, guanacos. Al sur de Santa Rosa, la Reserva Parque Luro es conocida por su bosque de espinos árboles, caldenes, donde viven venados rojos, jabalíes y pájaros carpinteros. La Pampa tiene una superficie de 143.440 kilómetros cuadrados y según un censo del 2013 cuenta con una población de 353.106 personas. Esa es Eso era en el 2013. el Eso era en el 2013. 2013. Yo estuve en el 1984. Perfecto. O sea que había bastante menos gente. Significa de que era un lugar despoblado. Totalmente, donde yo estaba totalmente despoblado. Pero es que además La Pampa es inmensa, como tú mismo has dicho. Comprendo. Son más de 100.000 kilómetros cuadrados. Así es. ¿Ok? Eh, Entonces, Vicente, nos llama la atención que en la página 31 de su libro, eh, usted dice, únicamente el hijo mayor era el que tenía que estudiar. Está citando textualmente, ¿verdad? Pues le pertenecía a él solo el derecho. Háblenos, ¿cómo hizo usted para sobreponerse a una cultura y luego tener la oportunidad de viajar por muchos lugares como el mismo Argentina? O sea, estamos diciendo de que en su cultura, cuando niño, solamente el hijo mayor del matrimonio tenía la oportunidad de estudiar, ¿verdad? Pero usted se efectivamente, sobrepuso a todo eso y pudo salir adelante. en la región donde yo nací, en Valencia, existía una tradición que se llama el hereu, que es el heredero, traducido es el heredero, porque se habla valenciano, se habla otra lengua que no es el castellano. ¿Ok? Ah, ok. Entonces, el heredero es el que heredaba todas las propiedades, tenía todos los derechos y además era el que, si no sobraba dinero, era el que tenía derecho a estudiar. Los Perfecto. demás, todos los demás pasaban a segundo grado. ¿Ok? ¿Cómo combatí yo esto? Marchándome de mi casa. Me marché con 14 años, me fugué y emprendí mi vida. Entonces, a partir de ahí, me fui abriendo camino con con otras costumbres distintas, porque esto era en la región en la que yo vivía,
pero además en Madrid no era la región y además estaba solo, no tenía familia, no tenía nadie en Madrid. Así es. Entonces me tuve que buscar la vida. Bien. Eh, y en la página 36 habla sobre 3 fracasos matrimoniales. Cuéntenos qué pensamientos serpenteaban en su mente en ese momento de soledad, suspenso allí en la pampa. Bueno, yo en La Pampa realmente lo que menos recordaba eran mis matrimonios rotos, Sí, ¿vale? Entonces, porque La Pampa es hermosa, atractiva y además era otro tipo de vida diferente a la que yo conocía. entiendo. Y cuando cambias de vida, tu mente trabaja en intentar acoplarte a las nuevas situaciones, ¿me entiendes? Entonces, lo que menos recordaba era esos matrimonios rotos. Ujú. Comprendo. Efectivamente, no han sido 3, han sido más, pero bueno, Hasta donde lo ya llegará describe el el libro, momento de habla hablar de de 3. 3. En el libro habla de 3, hay, pero porque era esa época, pero posterior al 84 han habido más. Perfecto. Han habido más aflicciones. Han habido más matrimonios y más divorcios. O sea, más dinero a los abogados, ¿no? Eh, No, o sea, mis divorcios no intervinieron nunca abogados. Ah, entiendo. comprendo. Quizá por la sencilla razón que fui siempre sincero y además de lo que había, siempre ponía encima de la mesa lo que había para que la otra parte cogiera lo que quisiera. Perfecto. Entiendo. Eh, Hay algo importante adentrándonos más sobre en el libro de El Viejo Gaucho. Es un libro bastante interesante en lo particular. A mí me llamó mucho la atención por la manera en que está escrita y la manera en que usted sabe expresar en ese recorrido y ese momento que se encontró en ese lugar. Porque a mí me llama la atención porque hay tantas vivencias que no están escritas por la escasez de haber alguien que las pueda escribir. Pero en este caso fue una vivencia muy bonita con alguien que tuvo la oportunidad de poderla escribir de una manera muy interesante. Y de esto, en el capítulo 2 se titula La integración. Y usted empieza a narrar ahí el encuentro con el gaucho en ese momento. Ahora de que hace, bueno, de hecho ese es el título del libro, ¿verdad? El encuentro con el gaucho en ese lugar. Cuéntenos, ¿qué Ahí en significó ese para lugar me usted? encuentro con Tasco, que era Sí, un indio que era un gaucho, pero me encuentro con él y entonces lo primero que yo le pregunto a ellos es si ellos eran gauchos. Todos se quedaron un poco callados hasta que Tasco dijo, bueno, sí, se nos llaman gauchos, somos realmente peones que cuidamos ganado, pero la tradición nos llama gaucho. así ¿Ok? es. Entonces, en lo que te refieres a describir las situaciones, Sí, hay mucha diferencia entre vivirlas y escribir de oídas. Son dos cosas diferentes. así es. Cuando las vives es más fácil describirlas. Hay escritores que buscan en los libros para describir las situaciones. Yo, por mi vida tan intensa, nunca tengo que recurrir a buscar en los libros. O sea que realmente he vivido las situaciones que describo y por eso me es tan fácil describirlas. Perfecto. Hay algo interesante que a mí me llama la atención cuando usted está en un momento de soledad, usted se encuentra con el gaucho en ese momento. ¿Qué significó para usted en ese momento cuando se encuentra con él y tener la oportunidad de tener una interacción con él? Bueno, vamos a empezar a diferenciar Sí, entre el viejo gaucho, que estaba muerto, que fue el maestro de Tasco, que es al que yo me encuentro, comprendo. que es el indio, que era una persona de una edad indefinida, nunca supe la edad que tenía, porque
Cuando lo conocí dije, bueno, pues tendrá 70 años. Después cuando lo fui conociendo más dije, bueno, pues tendrá 80 años. Cuando lo fui conociendo más digo, renuncio a pensar qué edad puede tener, porque además él tampoco la sabía. Él Comprendo. había nacido en la cordillera, en su tribu, y no sabía en qué año había nacido. Así es. ¿Okay? Lo único que sabía es que realmente cuando era un joven, que podría estar entre los 15 y los 20 años, había llegado a esa hacienda a buscar trabajo con su madre. Y el patrón les dio trabajo y les dio una casa para que viviera la madre y él. ¿Ok? Entonces, fue muy interesante el encuentro con él porque era una persona de una sapiencia enorme, no sabía leer ni escribir, Correcto. pero sin embargo hacía canciones, te contaba todas las historias de toda su vida con el viejo gaucho y de su propia vida después del viejo gaucho, de la muerte de su esposa cuando parió a su hijo que también murió, de Argentina, de los movimientos políticos que habían, de las injusticias que se producían en la época, etcétera, etcétera. Era una persona muy preparada, muy sabia, con esa sabieza que da el haber vivido intensamente todos esos momentos. Comprendo. Sí, en la página 48 dice, bueno gallego, te voy a presentar a los otros. Los hombres se fueron acercando mientras Oscar, el gaucho, si no me equivoco, me Bueno, indicaban, todos eran gauchos, sí, sí, todos eh, ellos eh, eran gauchos. sí, le indicaban los nombres. ¿Cómo pudiera usted describirnos ese momento a la hora de presentar? Bueno, es un momento inolvidable por la sencilla razón que me recibieron como si me conocieran de toda la vida. ¿Vale? O sea, no era ni un extranjero, ni siquiera un forastero. Ujú. Me recibieron como uno más de ellos. Qué bien, Así Me es. brindaron una acogida extraordinaria, me dijeron que me podía quedar, que yo tenía mis dudas, pero era una gente sumamente sencilla y además con deseos de poder hablar con alguien que no fuera ellos, por la sencilla razón que ten en cuenta que llevaban meses en La Pampa sin comunicar con nadie más. entiendo. Fue un momento muy bonito. Interesante. Eh, También se narra la historia de que en un momento ellos llegan y se da la oportunidad del aseo, ya a la tarde, después de todo el trabajo. Este, y recuerdo de que usted lo menciona ahí en su libro, que dice que era un momento de mucha alegría, de mucha tranquilidad, donde ellos estaban aseándose y para ya entrar a lo que era la noche. Bueno, vosotros sabéis que es característico en el campo donde no hay agua corriente tener un bidón, un pipote lleno de agua para asearse y Así es. cuando hay bestias para beber, tener otro bidón cortado longitudinalmente para que lleno de agua para que puedan beber los caballos, ¿me entiendes? Entonces, era un momento de alegría porque después de todo el día, desde la madrugada, por la sencilla razón que a las 5 de la mañana ya se montaban en los caballos para ir a cuidar el ganado hasta las 5 o las 6 de la tarde que regresaban, realmente era un momento de alegría porque aunque se marchaban juntos, se desperdigaban alrededor de la manada. Así Entonces, estaban 12 horas en solitario sin hablar con nadie. Entonces, cuando se volvían a juntar, gastaban bromas tanto al viejo Tasco como a cualquiera que estuviera por el medio, ¿me entiendes? Entonces, y al viejo Tasco me sorprendió porque cuando llegaron, el primer día, llegaron con dos caballos, le entraron uno por cada lado, lo agarraron por debajo de la sila, lo levantaron y lo llevaron así hasta donde yo estaba, ¿sabes? La verdad es que el viejo Tasco pesaba poquito, ¿me entiendes? es. Pero parecía un muñeco colgado de los dos caballistas. Interesante. Interesante. Eh, También en la página 58 me llamó la atención porque empieza allí a narrar
Oscar empieza a contar la historia del patrón, o sea, don Carlos, como usted lo menciona ahí. Eh, Cuéntenos, hasta hoy, ¿cómo recuerda usted cada una de esas historias que fueron contadas? Hombre, las recuerdo todas porque no solamente recuerdo las historias del patrón actual, que era don Carlos, Así es. sino de los patronos anteriores, por la sencilla razón que el Tasco llegó a la hacienda 3 patronos antes de ese. O sea que había visto morir a 3 patronos. Ah, Entonces, y te contaba todas las historias de cómo era cada uno, qué era lo que hacía cada uno, etcétera, etcétera. Era muy bonito porque, como sabéis, en el campo normalmente necesitas una hoguera Así para es. poder comer, para poder iluminarte en la noche, para poder espantar algunos tipos de animales que pudieran presentarse, aunque por lo general las hogueras también traen los insectos, los mosquitos, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? Así es. Pero sentados alrededor del fuego había un rodel de piedra y la hoguera en el medio. Al principio, cuando se encendía, había muchas llamas, pero luego se convertía en brasa. Correcto. Y ahí empezábamos a charlar, a cantar, a contar cosas de la vida de cada uno. Y la realidad es que, como cada uno de ellos se abría y se sinceraba, tú mismo llegaba un momento en que también hacías lo mismo. Hablabas y te sincerabas. Comprendo. ¿Tienes? Así es. eh, cuando mi tío estaba preparando el guión, sinceramente, pues me estaba dando sed y sinceramente este libro a mí me da ganas de agarrarlo y devorarlo. Está muy interesante y lo recomiendo mucho. En la página 60 se cuenta que alguien aparece en esa historia con una sed de venganza por alguna razón, ¿no? Cuéntenos sobre esto, usted que lo escuchó de la viva voz del gaucho. Bueno, realmente tú me estás hablando de la vida de uno de los gauchos Ajá, que habían matado a su esposa en Buenos Aires. 2 bandas rivales se enfrentaron en una plaza y la esposa tuvo la desgracia de estar paseando con sus 2 hijos pequeños. Se liaron a tiros y una bala perdida mató a la mujer. Él, lleno de rabia, sí, llevó a los niños con sus padres y se dedicó a buscar dónde estaban las 2 bandas y en 2 días consecutivos mató a todos los componentes de las 2 bandas. Y luego se dio a la fuga buscando irse a la cordillera, irse al campo para no ser agarrado por la policía. Y así es que llegó a la hacienda. Entonces habló con el patrón, le explicó lo que le había ocurrido y el patrón le dio trabajo. Entonces, lógicamente, ahí cuenta su historia. Él estaba estudiando ingeniería y realmente tuvo que dejarlo todo y meterse a gaucho, meterse a vaquero. entiendo. Comprendo. Ahí, en la página, tal vez regresándonos un poco, ¿verdad? En la página 66, hay un duelo en el que se menciona ahí que dice, leo textualmente, abro comillas, se pusieron espalda con espalda y una señal del más viejo, los acompañantes. Comenzaron a medir los pasos, 1, 2, 3, 4. Nadie decía nada, pero todos los contábamos con el pensamiento que era tan fuerte que parecía que se oyeran. 5, 6, 8, 9. Se escucharon oraciones y las respiraciones agitadas. 10. Esta vez se oyó la voz del viejo de los acompañantes. El retador se volvió y disparó. Una mancha roja como una rosa de sangre empezó a dibujarse en el hombro izquierdo de don Carlos. Se miró la mancha sin un solo gesto de dolor por la herida. Cuéntenos un poco sobre esa historia, Vicente, interesante
Bueno, Eh, esa es una historia del patrón, Así es. donde el patrón se había casado con una chica, con una joven, que había un tipo que se había enamorado de ella, aunque no habían tenido relaciones, pero se había enamorado de ella porque estudiaban en colegios que estaban enfrentados uno con el otro. Entonces, este individuo se marchó a Estados Unidos, se metió con las mafias, hizo dinero, volvió al país con la idea de de conquistar a la que él estaba enamorado, pero se encontró con que estaba casado. Entonces fue a buscarla a la casa del patrón y le faltó el respeto al patrón y a su mujer. Entonces el patrón lo echó y el otro lo retó a un duelo al estilo antiguo. Entonces un domingo se presentó acompañado de dos padrinos para celebrar el duelo y efectivamente celebraron el duelo. Antes de que se celebrara el duelo, eso hacía ya muchos años, llegó el viejo gaucho, que luego hablaremos de él, que era un tipo con unas características muy específicas y muy especiales, y entonces retó a todo el personal de la hacienda que cómo era posible que permitieran que el patrón fuera a celebrar un duelo, que cogieran las armas y que mataran al tipo aquel. Entonces el patrón dijo que no, que era un problema suyo, era su honor y tenía que defenderlo él. Entonces llegó el domingo con los dos padrinos y fueron a celebrar el duelo con pistolas antiguas, de estas que se cargaban por la boca, que pistolas de avancarga. Correcto. Entonces se pusieron espalda con espalda, cumpliendo las normas de los duelos, y caminaron 10 pasos cada uno. Al caminar 10 pasos se tenía que dar la vuelta y disparar. El tipo se precipitó y disparó, hirió a don Carlos, lo hirió en un hombro, le hizo una herida por la que sangraba, pero don Carlos no disparó, se lo tomó con tranquilidad, le apuntó y cuando le disparó con toda la serenidad del mundo y lo mató. Oh. Entonces encargó al personal de la finca que lo metieran en un carro y que se lo llevaran a Santa Rosa para que lo enterraran. Comprendo. Muy interesante. Eh, para ir cerrando, vamos a... Veo que eh, habéis leído el libro completo. no, es que déjeme decirle que está, como llamamos aquí en Nicaragua, está bien exquisito el libro. Y llegamos a esa parte y déjeme decirle que vamos a hacer otra para abarcar la otra parte, porque está muy interesante. Y solo con esto como que da más ganas de, de leerlo. Queremos recomendar a las personas que nos verán, que nos ven, a que puedan comprar el libro porque sí, en verdad está muy interesante, se los recomiendo. Para cerrar, vemos, perdón, que los desconocidos, o sea, usted y los gauchos estaban muy felices de confraternizar. ¿Cuánto tiempo se quedó usted allí con los gauchos en Yo la estuve Pampa, en perdón? total 5 días, pero con un aprovechamiento que parecían 5 semanas, por la Eso es lo sencilla que, razón que realmente era una camaradería enorme, hablábamos de todo, no habían tabúes y el viejito Tasco, cuando los hombres se iban a trabajar y se quedaba solo conmigo, me contaba su historia, yo le contaba las mías, hacíamos poesías, cantábamos, o sea que fue una vida muy intensa en muy poco tiempo. sí, Perfecto. y fue, déjeme decir, bien aprovechada porque son una historia y mucha historia muy interesante en ese momento. Ten en cuenta que 24 horas al día dan para mucho.
Sí. Aunque yo lo O sea siento muy que, corto. ¿sabes lo que ocurre? Que realmente cuando estamos acostumbrados a las ciudades, los Sí, días se nos hacen, o sea, son cortísimos, Así es. porque realmente mientras vas de un sitio a otro, de otro a otro, mientras buscas irte a comer, etcétera, etcétera, se pierde una cantidad de tiempo enorme. Ahora, en un lugar donde realmente en 200 metros cuadrados estás haciendo tu vida de las 24 horas, realmente el aprovechamiento es máximo. ¿Ok? sí. Vicente, una pregunta interesante. Luego que salió de ese lugar, ¿volvió a tener, volvió a saber de su amigo o perdieron comunicación completamente? Volví 4 años después y él ya había muerto. Mm, Oye, esto es algo interesante. ¿Cómo recuerda usted hasta el día de hoy ese momento que le tocó vivir con esas personas que luego se volvieron sus compañeros y grandes amigos en esa estancia en La Pampa? Para mí fue un tiempo de vivencia maravilloso, donde realmente yo pensaba hacer un viaje físico, pero me afectó tanto, me tocó tanto, que realmente se convirtió en un viaje iniciático, donde realmente aprendí muchísimas cosas y cambió mi forma de pensar en muchísimas cosas. Oh, Bueno, interesante. bueno, Vicente, le agradecemos nuevamente ver compartido sobre su libro, El Viejo Gaucho, con nosotros. Pues le extendemos nuestro agradecimiento y esperamos muy pronto tenerlo nuevamente compartiendo con nosotros más del libro, porque vamos a terminarlo. Solo Bueno, déjenos, cuando gustéis. sí, solo El vamos a libro no seguirle. me, como aquel que dice, no lo hemos empezado. Pues vamos a seguir leyendo más para ir así indagándonos más. Muy interesante y pues le agradecemos mucho por su Yo os tiempo. agradezco a vosotros que me hayáis invitado a vuestro programa. Ok, Muchas gracias a todos. Les invitamos y les recomendamos el libro El Viejo Gaucho, un libro muy interesante que en lo personal me llama mucho la atención y como decía Melvin, estoy muy sediento de poder seguir aprendiendo del libro. Muchas gracias, Vicente, por tener la gentileza de compartir con nosotros. Le agradecemos. Eh, Se ha convertido en una persona que tenemos mucho que agradecerle y muchas grandes lecciones con sus libros que ha escrito. Gracias a vosotros. ok, Ok, feliz noche a todos, feliz noche, feliz día, feliz tarde, feliz noche a todas las personas que nos ven y nos siguen y nos encontramos en la próxima. Feliz noche. ok, Igualmente. ok, feliz noche.